Es el doctor Juan Carlos Cabrera, él es abogado de los Tribunales de Justicia y Derecho, y queremos consultarle cuál es su visión respecto, doctor, a la destitución del doctor Alenbert Vera. En realidad, aunque parecería que es llover sobre mojado, pero esto puede tener alguna suerte de consecuencia. ¿Fue legal, fue legítima esa destitución? Hola Jimmy, buenos días. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. No creo, tengo muchas observaciones desde el ámbito jurídico. Hay situaciones que quedan en el aire, hay criterio que emite la Corte Constitucional que provoca mucha duda sobre el ámbito jurídico, dejando a un lado el tema político, ¿no? Hemos escuchado hoy en día muchos criterios en los cuales se determina que están a favor, otros están en contra de dicha resolución de la Corte Constitucional, pero en lo personal, jurídicamente hablando, pues no estoy de acuerdo con dicha resolución. Bien, pero después de eso, ¿conoce usted qué arbitrios legales pueden servir, si acaso de eso se trata, para que el doctor Vera no deje morir esta causa, en el sentido que puede o no puede acudir a organismos internacionales, no sé si a organismos nacionales? ¿Qué opina usted como abogado? Jurídicamente, a nivel nuestro, interno, no lo puede hacer. Recordemos que la Corte Constitucional es el máximo organismo de justicia constitucional y se trata efectivamente de un acto jurisdiccional constitucional. Él tendría acciones, mecanismos internacionales, por supuesto que los tiene. Podría acudir a la CIDH, pues ha sido destituido de un cargo público de elección popular. Efectivamente podría reclamar a nivel internacional. ¿Cuál es la diferencia del caso del doctor Vera con el de los otros tres que no fueron destituidos, que continúan en sus funciones y que incluso ayer votaron en forma unánime con el resto de vocales para revocar dos de las acciones que derivaron en la destitución de Alenbert Vera? A criterio de la Corte Constitucional, se destituye solamente a Alenbert Vera de los consejeros del Consejo, digamos, o miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque se dice, entre otras cosas, que él es el representante, que él es el que toleró, él es el que tuvo la intención. Más sin embargo, se dispuso la investigación también a nivel interno de los demás miembros del Consejo. Entendemos que ya se ha desechado las responsabilidades de los demás miembros del Consejo, entonces únicamente lo que conllevó a que sea destituido como consejero es el presidente y entendemos también el secretario. Ya, correcto. Oiga, doctor, ¿y cuál fue el problema realmente de la conformación de esta comisión de revisión? ¿Se podía haber hecho, realmente esa comisión quería llegar hasta casi que apuntar a destituir a la fiscal, a revocar algunos de los actos del transitorio? ¿Ese camino era en realidad? No son los problemas jurídicos que identifica la Corte Constitucional precisamente en este procedimiento que termina con la destitución de Vera. Y un poquito sujetémonos o establezcamos un antecedente histórico. En primer lugar, existe un grupo de personas denominados, le tenía por aquí nota, Acción Jurídica Popular, presenta una solicitud al Consejo de Participación Ciudadana para que se establezca una audiencia pública. Recordemos que las audiencias públicas forman parte de los mecanismos de participación ciudadana a la gestión pública, es decir, cualquier persona o grupo de personas puede solicitar a participación ciudadana que se convoque una audiencia pública como un mecanismo efectivamente para revisar cuál es la gestión pública de las autoridades de todo nivel de gobierno. Presentada esta solicitud, lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana es efectivamente notificar a la fiscal general para que comparezca esa audiencia. Esa audiencia debe llevarse a cabo entre dos partes, entre la fiscal general y este grupo de participación ciudadana, porque estas personas, este grupo Acción Jurídica Popular, denunciaba ciertos actos de corrupción por parte de la fiscal general. Lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana es efectivamente convocar una audiencia para que la fiscal general o dé cuentas o responda a las interrogantes que tenía efectivamente este grupo. Entre otros aspectos de los actos de corrupción o actos ilícitos que denunciaba este grupo jurídico es de que efectivamente
Ellos decían que existía el plagio de la tesis de pregrado con la cual ella se graduó en la Universidad Central, me parece, de Quito, de abogada. Pero también algo que llama la atención es de que también se le denunciaba por el hecho de haber plagiado, me parece, un artículo científico ya en ejercicio de funciones de fiscal general. Entonces, ¿qué sucede? Esto conlleva, este primer problema jurídico, conlleva que la Corte Constitucional diga, se intentó nuevamente abrir el proceso de calificación de los méritos para la designación de la fiscal general, hecho que ya no pudo ser revisado, porque recordemos que en el año 2018, en aquel Consejo de Participación Ciudadana, cuyo presidente, el doctor Trujillo, se procedió a la designación de ella como fiscal. En el año 2019, la Corte Constitucional emite un dictamen interpretativo en la cual blinda las designaciones de aquel Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ese blindaje consiste en que el propio Consejo posteriormente no puede revisar lo que hizo Participación Ciudadana de Trujillo. Efectivamente, la actual Corte Constitucional, por este primer problema jurídico, termina sancionando con destitución a Vera, diciendo o estableciendo que se intentó nuevamente reabrir el proceso de designación de la fiscal al intentarse revisar la tesis de pregrado de la fiscal general. Acá a mí me llama la atención profundamente qué aspecto. Lo que el Consejo de Participación Ciudadana, presidida por Vera, estableció mediante resolución es de que la fiscal general no acudió a la convocatoria, a la audiencia solicitada por Reacción Jurídica Popular. Eso conlleva a vulnerar el derecho de este grupo ciudadano a la participación ciudadana. Y eso lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Entonces, y al hablar y además ante las pruebas que se habían presentado en dicha audiencia por parte de este grupo jurídico, se determina la presunta, entiéndase bien, presunta responsabilidad por un delito en materia penal. ¿Y cuál es ese delito que se presume haber cometido la fiscal en funciones? ¿No? El hecho de haber plagiado, me parece, un artículo académico cuando ella ya estuvo en funciones como fiscal general del Estado. Es decir, no se intentó revisar nuevamente los méritos de ella como participante a fiscal general del Estado. Eso no se puede tocar. Lo que el Consejo de Participación Ciudadana intentó es revisar dentro de sus competencias una denuncia en su contra, porque en funciones la fiscal general se presume había cometido un delito y se remitió a la misma fiscalía para que el fiscal subrogante del Estado proceda a abrir una investigación previa por un presunto delito me parece que es el de tráfico de influencias. Entonces, primer problema jurídico, si nos planteamos, efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana actual intentó reabrir el proceso de calificación de méritos de la fiscal general. La respuesta es negativa. Lo que intentó acá es poner en conocimiento de las autoridades de justicia se investigue el actuar por un presunto delito cometido durante sus funciones como fiscal general del Estado. Ese es el primer problema jurídico. Ahora, ¿cuál es el segundo problema jurídico por la cual también terminan destituyendo a Vera? Es el hecho de que una señora de apellido Moreira, Betty Moreira, aquí le tengo anotado para no olvidar, la señora Betty Moreira presenta una solicitud al Consejo de Participación Ciudadana para que se proceda a revisar la designación de los miembros de la Corte Constitucional actual. Dicha petición inicialmente es negada. Esta petición fue ingresada a los anteriores miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esta petición inicialmente fue negada en consideración al dictamen de la Corte Constitucional emitido en el año 2019. Recordemos, el blindaje no puede ejercer la autotutela administrativa de lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Ante la negativa que obtiene esta ciudadana Moreira, ella acude a un juez de Manabí, concretamente un juez constitucional de Montecristi, y presenta una acción de protección. La acción de protección son acciones especiales en la que se
proceden cuando existe vulneración a derechos constitucionales. El juez, entiendo que es de apellido Quimí, si no estoy mal, de Manabí, admite a trámite la demanda, convoca audiencia. El Consejo de Participación Ciudadana actual presenta oposición a la pretensión de la acción, es decir, contesta la demanda oponiéndose. El juez, luego de la audiencia, días después, reinstala y emite su sentencia, porque es una sentencia. Dispone que el Consejo de Participación Ciudadana proceda efectivamente a establecer una veeduría. La veeduría tiene por objeto efectivamente resolver, analizar, más que resolver, analizar todas las peticiones que había hecho este ciudadano Moreira, en consideración que el Consejo de Participación Ciudadana había afectado algunos derechos, la seguridad jurídica y sobre todo la participación ciudadana. Es decir, juez Quimís dice: Consejo de Participación Ciudadana, usted proceda a conformar una veeduría para atender la petición de la ciudadana. Inmediatamente lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana es dar cumplimiento a dicha sentencia. Por más de que exista recurso de apelación, las sentencias en materia constitucional son de inmediato cumplimiento. Lo que hace Participación Ciudadana es efectivamente iniciar el proceso de conformación de dicha veeduría. Claro, luego está, una vez que la Corte Provincial de Manabí acepta el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General del Estado, revoca la sentencia del juez Quimís y deja sin efecto dicha sentencia. Inmediatamente lo que hace Participación Ciudadana es también ya dejar sin efecto la designación de esta veeduría. Ahora, acá tenemos una observación muy importante. La veeduría nunca llegó a conformarse, ¿sí? La veeduría quedó en pleno camino. Existe un reglamento en el Consejo de Participación Ciudadana, existe un reglamento de conformación de veedurías. Entonces, nunca llegó a designarse, sí se hizo la convocatoria, nunca llegó a designarse sus miembros. Pero ¿qué debía haber ocurrido? Designado a sus miembros, inmediatamente se procede, de acuerdo al reglamento antes referido, a establecer cuál es el objeto de la veeduría. En la determinación del objeto de esa veeduría, ahí debió haberse observado de que puede establecerse una veeduría siempre y cuando no afecte o no contradiga al dictamen interpretativo emitido por la propia Corte Constitucional en el año 2019. Esto bastó, estos dos problemas jurídicos a criterio de la actual Corte Constitucional, efectivamente conllevó a la destitución de su presidente en los términos que ya todos conocemos. Doctor Juan Carlos Cabrera, abogado de los Tribunales de Justicia y Derecho. Un buen día, doctor. Muy amable. Gracias.